todos y bienvenidos al video del día de hoy, en el que les presento el árbol genealógico del extinto Reino de Polonia, un país ubicado en el mar Báltico, que hoy es una república. Pero claro que antes de pasar con el árbol y los descendientes actuales, yo muy rápido quiero repasar un poco de la historia de este país para entender cómo, por qué y cuándo es que esta monarquía deja de existir. Al estar ubicado en lo que es el corazón de Europa, el territorio de lo que actualmente es Polonia, por muchos siglos fue el paso de muchos pueblos. Estuvo ocupado brevemente por muchas tribus, celtas, germánicas, bálticas, eslavas, entre muchas otras. Pero ninguna de esas se estableció en ese lugar como tal. Hasta que a finales del siglo X se formó la dinastía de los Piastas, que eran originarios de ese territorio y que le dieron forma a este como una monarquía independiente, llamado Reino de Polonia. Este fue muy bien al inicio y se fue colocando como un reino importante de Europa. Sin embargo, en el año 1138, el rey polaco Boleslao III decidió dividir el reino en 5 principados, para que cada uno de sus hijos tuviera su propia monarquía. Esto tal vez no suene muy justo, pero hizo que Polonia fuera más vulnerable, y como resultado, los mongoles invadieron los 5 principados. Así que estos se vieron en la necesidad de reunificarse y se establecieron nuevamente como un solo reino en el año 1320. A partir de aquí comenzaron a tomar nuevamente fuerza, pero en el año 1370 muere el rey polaco Casimiro III el Grande, y esto va a marcar un gran cambio porque a partir de aquí la dinastía de los Piastas dejará de gobernar Polonia. Y les voy a explicar por qué. Él fue un gran gobernante, pero no dejó hijos varones. Y en ese momento no se aceptó que ninguna de sus hijas heredara el trono porque no se aceptaba todavía en Polonia que las mujeres gobernaran. Así que pues él no tenía un descendiente directo a quien pasarle la corona. Antes de morir él había intentado dejarle el trono a su nieto, aquí lo pueden ver ustedes, pero él era muy joven, tampoco tuvo descendencia, no tenía apoyo y no pudo pelear su derecho al trono. Así que al final, a la muerte de Casimiro III, el trono pasa a su sobrino, que era hijo de su hermana, aquí lo pueden ver, Luis, quien por parte de padre tenía el trono de Hungría, o sea que él gobernó tanto Hungría como Polonia. Pero Luis, aunque a través de su madre era descendiente de un rey polaco, aquí lo pueden ver, Vladislao I, pues por parte de su padre él pertenece a otra casa real, pertenece a otra dinastía, y a su muerte van a ser algunos de sus descendientes o sus familiares los que se queden con el trono polaco. Así que ya aquí empiezan a llegar otras dinastías, ya la dinastía de los Piastas nunca más regresa a gobernar Polonia, así que pues esto marca un cambio importante. Pero dentro de todo el reino polaco siguió adelante, comenzaron a modernizarse también un poco, en el siglo XV ya comienzan a aceptar mujeres en el trono, también forman un ejército muy importante que hace que se puedan enfrentar con éxito al Imperio Otomano, a los tártaros de Crimea y al Imperio Ruso. Llega el siglo XVI y la verdad que todo sigue yendo muy bien para el reino de Polonia. Ellos alcanzan lo que muchos consideran la Edad Dorada, que es cuando la economía y la cultura de Polonia florecen. Pero a finales de ese siglo se dan una serie de acontecimientos como la muerte del rey Segismundo II Augusto sin hijos, cambios políticos en Europa, conflictos y acuerdos y un montón de cosas que hacen que se dé lugar a la creación de la Mancomunidad de Polonia-Lituania, en la que estos dos territorios se unen de forma definitiva, forman un territorio enorme que es un reino bastante competitivo, pero se establecen una serie de reglas que son bastante particulares. Una de ellas es que va a seguir siendo una monarquía, pero va a ser una monarquía no hereditaria, o sea, ya no va a pasar de padres a hijos, sino electiva. No va a ser el público quien va a elegir al monarca, sino más bien la nobleza, que hay que decir que la nobleza polaca es la que mantiene la influencia, el poder, y ellos van a controlar el gobierno en muchos sentidos. En el caso de la nobleza, ellos sí todavía van a pasar sus títulos y su poder de padre a hijo, así que prácticamente el poder pues se va a quedar dentro del mismo círculo. Inicialmente a la mancomunidad le va bastante bien, se convierte en un reino muy poderoso, muy influyente en Europa, que hacen además algunas invasiones bastante interesantes y consiguen estabilidad, tanto económicamente como culturalmente, políticamente, socialmente, en todos los aspectos. La cosa es que con el paso del tiempo la situación comienza a ir muy mal, porque la elección del monarca se vuelve demasiado corrupta,
comienzan a elegirse personas que no tienen capacidad ni ascendencia para gobernar. Y entonces toman muchas malas decisiones que hacen que Polonia se meta en guerras en las que termina perdiendo, que se meta en complicaciones políticas con otros países. Y al final el resultado es que el Imperio ruso comienza a controlar todos los asuntos polacos, de modo que Polonia se vuelve más un reino títere de Rusia. Y pues así es como llegamos al año 1764, cuando Estanislao II Augusto Poniatowski es elegido como el nuevo rey de Polonia. Para que ustedes entiendan cómo funcionaba en esa época, tanto en el aspecto de la corrupción y el control que tenía Rusia, pues resulta que él es elegido porque él era amante de la emperatriz rusa Catalina II la Grande, que es prácticamente quien lo coloca como rey de Polonia. Pero bueno, se supone que él iba a servir pues como otro rey títere que favoreciera a otros países europeos y todo iba a estar bien. Pero no, resulta que Estanislao, que era polaco, pues él decide que no. Él comienza a luchar para modernizar Polonia, quiere volverlo una potencia independiente, quiere librarlo, ¿no?, de otros países que lo tenían pues ahí como subordinado. Algo que claro que no le gustó nada a su amante Catalina, ni a Rusia, ni a otros países en Europa, y poco a poco comenzaron estos países a partir el territorio. Polonia intenta en algún momento defenderse y se va a una guerra con Rusia, pero Polonia termina perdiéndola catastróficamente y el 24 de octubre de 1795, oficialmente la mancomunidad Polonia-Lituania deja de existir como entidad territorial y lo que es más importante es que Polonia deja de existir como monarquía. Además queda invadida, debilitada, intenta levantamientos pero pues no consigue mucho y luego también hay que decir que además los invade Napoleón, no, entonces como que nunca logran ponerse de pie, más bien se mantiene bajo el control de los rusos hasta que llega la Primera Guerra Mundial y entonces es cuando Polonia logra otra vez recuperar su independencia, pero crean una república, ya no vuelven a la monarquía en ningún sentido, sino que crean su república que es invadida también por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Luego también llega el comunismo a Polonia, pero bueno, actualmente se mantiene como una república, no han vuelto a la monarquía en ningún aspecto, esa se quedó ya en el siglo XVIII y la verdad es que no se le ven como muchas ganas de volver a ser una monarquía, pero claro que hay monárquicos, hay partidos políticos que abogan por la monarquía, hay gente no que también pues considera que la monarquía podría ser algo bueno para ellos, no muchos, pero sí los hay. Y pues más que nada por el chisme y por la curiosidad, yo aquí les traigo 3 opciones de personas que podrían reclamar el trono o ser considerados candidatos a reinar Polonia, que como lo han podido notar, pues es una monarquía bastante peculiar. Y ahora sí, ya por último, antes de pasar con el árbol, nada más les quiero mencionar muy rápido que ya les hice un árbol de Lituania por si gustan pasar a ver ese video, donde les hablo con más detalle de la historia de la mancomunidad, cómo ellos hace no mucho intentaron otro proyecto de monarquía que no les salió. Pero bueno, ya les hice ese árbol por si gustan pasar a verlo. Pero bueno, ahora sí vamos a pasar con los árboles que tienen que ver con el reino de Polonia. Y vamos a comenzar con la opción 1, que es la casa Wettin. Aquí les estoy mostrando a quien fuera el último rey de Polonia, Estanislao II Augusto, que fue uno de los muchos amantes de Catalina la Grande. Él fue la persona que trató de hacer de Polonia como otra potencia, como de hacerlo independiente, pero fracasó. Bueno, él la verdad es que legítimamente nunca se casó, ni tuvo hijos legítimos, entonces pues aquí no tenemos ninguna línea que seguir. Pero si nosotros vamos al rey anterior de Polonia, que había sido Augusto III de Polonia, aquí lo ven ustedes, y en sus descendientes vamos a encontrar algo interesante. Ellos poseían varios títulos que tienen que ver con otros territorios, no con su familia, principalmente el de electorado de Sajonia, que siguieron teniendo después de que el reino de Polonia se extinguiera, porque este era otro título independiente. Y además pasa algo bien interesante con Sajonia, porque después se vuelve un reino. Entonces aquí ustedes van viendo cómo el nieto de Augusto III de Polonia, aquí lo tienen Federico Augusto, él es el primer rey de Sajonia, ¿no?, que es cuando esto se vuelve un reino. Así es que aquí ellos van a empezar a tener también este nuevo título que es muy importante. Además hay que decir que Federico fue alguien que intentó muchísimo reconstruir el reino de Polonia. O sea, a pesar de que él tenía el reino de Sajonia que seguía existiendo,
pues él todavía estaba luchando por Polonia, no porque quería a que otra vez fueran una potencia. Claro que se estaba autonominando a él como el rey, y la verdad que los monárquicos en Polonia, que en esa época eran muchísimos, lo apoyaban, lo consideraban su candidato perfecto a ser rey de Polonia. Pero bueno, la cosa con él es que él no tuvo hijos varones, solo tuvo una hija, aquí la ven, la princesa María Augusta de Sajonia, a quien sin embargo los polacos monárquicos consideraban la princesa heredera, la consideraban su futura reina. Ya en esa época pues estaba más que aceptado que las mujeres podían gobernar. Y obedeciendo esto, las ambiciones de ella, las de su padre, lo que le estaba pidiendo Polonia, ella intenta hacer un matrimonio adecuado con un príncipe de alguna otra familia real de Europa, ¿no? Que estuviera gobernando en algún otro lado. Intentó hacer como muchas negociaciones ella y su padre. Sin embargo, pues esto no funcionó, ningún acuerdo matrimonial se dio, porque las otras casas reales, las otras monarquías de Europa, no estaban interesadas en reconstruir Polonia. A la mayoría le convenía que Polonia quedara así como que aplastada y en el piso. Y tampoco le tenían mucha fe a Sajonia, o sea, Sajonia era como muy peluceado, muy ninguneado, como que lo consideraban un reino muy chiquito, muy pobre, no les parecía que ella fuera un gran partido. Entonces al final ella no se casó ni tuvo hijos. Así que pues esta puerta se cerró. Sin embargo, esta familia mantiene de alguna forma el reclamo, ¿no? Y a la muerte de María Augusta, pues este pasó a su primo, acá lo ven, que fue rey de Sajonia, Juan. Aquí les estoy mostrando la conexión para que no se pierdan, para que me vayan siguiendo. Y vamos a ver cómo él vendría a ser el bisnieto del penúltimo rey polaco. Y por cuestiones de popularidad, de conexión, de ascendencia, de alguna forma, esta familia, a pesar de que ellos como que ya no hacen más pronunciamientos, mantienen la fe de los monárquicos de Polonia, además de que claro que mantienen el trono de Sajonia, y pues así van pasando, ¿no? Las cosas ininterrumpidamente, ustedes me siguen, vamos viendo. Y llegamos a Federico Augusto III. Aquí sí me voy a detener brevemente, porque es durante su reinado que cae el reino de Sajonia, más específicamente con la Revolución de 1918. Él termina abdicando el trono y pues Sajonia deja de existir ya como una monarquía independiente, por lo que esta familia deja de tener este título. Pierden también la mayoría de sus títulos con el paso de los años, más bien todos, pero pues de alguna forma aquí sigue, ¿no? Como que los reclamos o la presencia de la familia. Él sí tuvo descendencia y aquí vamos a encontrar a nuestro primer candidato, que es una cosa medio complicada, les voy a explicar. Resulta que el primer hijo, aquí lo ven ustedes, no deja descendencia, entonces vamos con el segundo, que es quien hereda la jefatura de esta familia, de la familia Wettin, y por lo tanto los reclamos de ellos. Él la pasa a sus hijos, que ellos dos fueron los jefes indiscutibles también de esta casa, reconocidos por todos, pretendientes al trono de Sajonia y de Polonia y todo eso, ¿no? La cosa es que ellos mueren sin hijos, pero Alberto José de Sajonia, antes de morir, nombra heredero a su sobrino, hijo de su hermana Ana. Aquí lo ven, Alejandro de Sajonia. Él actualmente tiene 71 años, está muy activo en la jefatura de la casa Wettin, tiene ciertos cargos ceremoniales, como presidente de la Orden de San Enrique, cónsul honorario del Reino de España y cosas así. Pero hay que decir que él como tal, aunque él se considere el jefe de la casa Wettin, él no hace un reclamo activo al trono de Sajonia, porque esa monarquía no existe, tampoco hace un reclamo al reino de Polonia, pero a pesar de que tal vez él no esté haciendo un reclamo activo, pues aún así se le considera un pretendiente importante para ambos tronos por cuestión de ascendencia, ¿no? Y de la jefatura de esta casa, que aquí nuevamente se los muestro. Ahora, aquí viene lo que yo les decía que es medio complicado, porque resulta que la jefatura de esta casa, de la casa de Wettin, aunque él la defiende con la muerte, no es indiscutible o no está incuestionada en caso de él. Resulta que durante mucho tiempo él la ha tenido que pelear. Y aquí les voy a explicar dónde está el otro lado, si ustedes me siguen. Vamos a ver la conexión que es a través del príncipe Ernesto Enrique, hijo menor de Federico Augusto III. Si lo seguimos, aquí llegamos al príncipe Rüdiger, quien peleó legal y públicamente con Alejandro por la jefatura de esta casa, o sea, este contra este. Cada quien alegaba una cosa. Prácticamente el príncipe Rüdiger alegaba que la jefatura se transmitía vía masculina y que Ana de Sajonia además había hecho un matrimonio desigual con un plebeyo, así que pues Alejandro no tenía ningún derecho a ser jefe de la casa. Pero Alejandro, por su parte,
Decía que sí tenía derecho, porque el príncipe Jorge Timo había hecho también un matrimonio desigual, o sea, con una plebeya. Así que de alguna forma, pues tanto Alejandro como Roediger estaban en igualdad de condiciones en cuanto a tener uno de sus padres plebeyo. Pero desde el punto de vista de Alejandro, él estaba primero en la línea, porque esto de las mujeres pues ya se había abierto en otros lados y podían transmitir la dinastía. Entonces es lo que él alegaba, ¿no? Que él estaba primero en la línea por ascendencia, que si ustedes lo ven aquí, pues efectivamente tiene razón en ese aspecto. Pero pues por su parte de este lado alegaban que no, y ahí estaba el pleito. La verdad que legalmente nunca se resolvió nada. Y además hay que decir que Rudiger ya murió, él falleció en el año 2022. Y con eso la pelea la verdad que se terminó, más bien se calmó. Porque Rudiger tuvo un hijo, que es Daniel de Sajonia, aquí lo ven ustedes. Él tiene 49 años y él es la persona a la que de alguna forma se le pasa como el derecho a pelear, no para que sigan, y porque sí siguen estando como estas dos ramas de la familia, una en contra de la otra. La cosa es que si dejamos nosotros la jefatura de la casa a un lado, Daniel la verdad que nos facilita mucho las cosas en lo que tienen que ver con Polonia, porque resulta que aunque él sigue peleando la jefatura de la casa Wettin, Daniel abiertamente ha renunciado a cualquier pretensión al trono de Polonia, alegando que él es demasiado democrático como para hablar de monarquías, que no es un sistema de gobierno en el que él crea, así que él solito se bajó del barco y lo único es que él sí mantiene el reclamo a la casa Wettin. Pero ya si volvemos a centrarnos en lo que tiene que ver con Polonia, que podría considerarse un candidato por cuestión de tradición, de ascendencia y así, pues ese definitivamente tendría que ser Alejandro, que aquí lo tienen ustedes. Él es una persona que además de que tiene hijos, entonces podría darle continuidad a esta línea. También le gusta mucho estar presente en eventos que tienen que ver con realeza, monarquía, la historia de su familia, sus antepasados, cosas así. Generalmente se enfoca mucho más a lo que tiene que ver con Sajonia, porque pues es un reino que más recientemente es cuando ha dejado de existir, no que tiene más que ver con la historia a corto plazo de su familia, pero igual nunca ha dicho que no participaría en algo que tiene que ver con Polonia, entonces sigue estando ahí dentro de su historia. Y ahora sí vamos con la opción número 2. Como les mencioné en el video, este reino se forma realmente bajo la dinastía Piasta, que era originaria de Polonia. Ellos fueron quienes le dieron forma a esta monarquía, quienes lo convirtieron en una potencia, lo gobernaron más de 3 siglos, así que en muchos sentidos esta dinastía se consideró la más importante, la verdadera, la única, no sé, como le quieran decir ustedes. La cosa es que, como les dije en su momento, como pueden ver además ustedes aquí en el árbol, Casimiro III el Grande no deja hijos. Pues ya les había dicho que le intentó dejarle el trono al nieto, pero esto no funcionó. Además, el nieto, que fue duque de Pomerania, tampoco no nos deja hijos ni nietos, así que no podemos seguir a nadie en este aspecto. Pero resulta que si ustedes ven aquí, Casimiro III el Grande sí dejó hijas. Y considerando que ya luego Polonia se abrió más al respecto y permitió que las mujeres accedieran al trono y pasaran el reclamo, pues si nosotros seguimos a su hija y a su nieta, aquí la ven, Isabel de Pomerania, vamos a encontrar un candidato conocido y interesante. Vamos a ver que el hijo de Isabel fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, aquí lo ven ustedes. Aquí ven ustedes cómo sus descendientes hicieron matrimonios con familias nobles con títulos muy importantes. Por ejemplo, aquí está el Ducado de Luxemburgo, aquí hay otros títulos. Vemos cómo con matrimonios se fueron uniendo, aquí están con los electores de Brandenburgo. Gobernaron varios territorios y así vamos siguiendo la línea. Nunca se interrumpe, como pueden ver aquí. Vamos avanzando y nos vamos a detener brevemente aquí en Federico I de Prusia, porque aquí hay una mención importante que les tengo que hacer. Él, como cabeza de la familia Hohenzollern, era dueño de muchos territorios o era gobernante de muchos territorios que sobre todo estaban en el Sacro Imperio Romano Germánico. Poco a poco la familia por matrimonios y así fue acumulando más y más y más y más, así como varios títulos importantes como el de elector de Brandenburgo que les mencionaba. La cosa es que en algún punto él empezó a presionar para que le dieran a él un título más importante que el de elector. Él quería tener una presencia más fuerte en Europa y luego de algunas maniobras políticas logró que se le creara un reino que resulta ser el reino de Prusia, de forma que él iba a gobernar los territorios ya como monarca. Por eso es que oficialmente él es el primer rey de Prusia. Su hijo hereda el trono de Prusia, aquí lo pueden ver ustedes.
Aquí por unos años se pensó que podía haber una crisis porque Federico II de Prusia, conocido como el Grande, no tuvo hijos. Se dice que él era homosexual y no quería tener relaciones con su esposa. Obviamente yo les tenía que contar este chisme, pero bueno, además también les tenía que mencionar que por unos años, como él no quería tener relaciones y no tuvo hijos, se pensaba que tal vez por ahí se iba a tener que buscar alguna otra persona para heredarle el trono, pero afortunadamente su hermano tuvo un hijo y entonces el trono pudo pasar a aquí lo ven ustedes, a Federico Guillermo II de Prusia, que hizo que la línea siguiera sin interrumpirse, véanlo ustedes. Y así seguimos avanzando hasta que nos vamos a detener brevemente aquí en Guillermo I, rey de Prusia. Aquí resulta que durante su reinado se unifican los estados alemanes o varios estados alemanes, reinos, principados, ducados, estados menores, que van a formar el imperio alemán. Por eso es que él, además de rey de Prusia, también va a ser el primer emperador alemán. Se decide que él es el que va a gobernar estos estados ya en conjunto. Y a partir de aquí sus descendientes van a ser tanto reyes de Prusia como emperadores de Alemania. Aquí vemos a su hijo que se casó con Victoria del Reino Unido, que era la hija de la reina Victoria de Gran Bretaña. Así que pues los descendientes también van a tener esa ascendencia. Seguimos y llegamos hasta Guillermo II de Alemania, que como ya sabrán ustedes es a la persona a la que le toca estar como emperador durante la Primera Guerra Mundial, que como ya sabrán resultó desastrosa para Alemania en todos los aspectos, y al final de la misma el imperio termina deshaciéndose. La mayoría de estas pequeñas monarquías también dejan de existir, incluyendo a Prusia, que pierde su condición de reino, y pues a partir de aquí lo único que van a transmitir a través de los descendientes es la jefatura de la casa Hohenzollern. Y pues vamos a ver cómo aquí fue pasando a quien hubiese sido el siguiente emperador, el príncipe heredero Guillermo, que por cierto, y por no dejar morir el chisme, se dice que era súper mujeriego y tuvo muchas amantes famosas. Pero vamos a seguir con su hijo mayor, el príncipe Guillermo. Él no tuvo hijos, pero de este lado la línea no se interrumpe. Y así es como estamos llegando hasta Jorge Federico de Prusia, que tiene 48 años. Él, como lo pueden ver, ya se extiende un poquito el árbol. Es tataranieto de Guillermo II, el último emperador alemán y rey de Prusia. Jorge es indiscutiblemente el jefe de la casa Hohenzollern, pero también es pretendiente al trono de Prusia, aunque es algo que ya no existe, ese reino como tal, pero igual se le considera el pretendiente y desde luego que también al hipotético trono del imperio alemán, que tampoco existe, pero pues se le considera a él como el pretendiente o la persona que de no haber pasado lo que pasó habría terminado heredando, esos tronos. Él es famoso en la prensa porque sobre todo no ha peleado los tronos ni mucho menos, sino que ha peleado las casas, las joyas, el arte, todo lo que le perteneció a sus antepasados y que en su mayoría fueron cosas confiscadas por el Estado alemán. No ha ganado legalmente ninguna demanda y también se ha peleado con sus tíos porque ellos no consideran justo que él sea dueño de toda la herencia de la familia. Pero pues la verdad es que su abuelo y su bisabuelo sí lo colocaron a él como el principal beneficiario. Así que si por alguna razón algún día consigue alguna indemnización, que no se ve probable, en su mayoría pues sí sería para él. Además él tiene una marca de cerveza, participa en eventos ceremoniales relacionados con la familia, con la historia y cosas así. Y pues si ustedes lo ven en esta cuestión de la línea y todo eso, él es descendiente directamente de la dinastía Piasta o de los Piastas, desciende totalmente del rey Casimiro III. Además de todo, él está casado, tiene hijos, así que si ustedes lo ven pues de diferentes puntos de vista, pues es un candidato decente, ¿no? Que puede ser pretendiente, que además es interesante porque podría ser pretendiente de 3 tronos, Prusia, Alemania y Polonia. Digo, Prusia y Alemania prácticamente estaban fusionados como monarquía, pero pues igual es interesante, ¿no? Él activamente no menciona a Polonia tampoco, se enfoca más como en lo que tiene que ver con la casa Hohenzollern y todo eso. Quién sabe, a lo mejor ni siquiera sabe que es descendiente de Casimiro III de Polonia, pero bueno, igual yo aquí se los menciono, me parece bien curioso. Que además hay otra cosa curiosa que les tengo que mencionar en este árbol, porque hay otros 2 descendientes que ustedes conocen que nos van a llevar hasta Casimiro III. Vamos a volver con Guillermo I, rey de Prusia, emperador de Alemania, y vamos a ver aquí cómo su hija, Luisa de Prusia, aquí la ven,
Entre sus hijos vamos a encontrar a Victoria, que fue reina consorte de Suecia. Esto porque se casó con nada menos que Gustavo V de Suecia. Que además este fue un matrimonio bastante polémico porque Gustavo V era bisexual, pero la cosa aquí o donde radica el escándalo es que él tuvo muchos amantes muy jóvenes que terminaron extorsionándolo a él y a Suecia. Entonces fue bastante complicado, ¿no? Porque tenían mucha información privada y cosas así. Pero ay no, ya con el chisme me estoy desviando del árbol. Bueno, el punto es que el hijo de esta pareja fue Gustavo VI de Suecia, cuyo nieto aquí lo ven ustedes. Es nada más y nada menos que Carlos XVI Gustavo de Suecia, que es el rey actual de Suecia. Tiene 78 años, quien además ya tiene a su hija y heredera, la princesa Victoria. Pero claro que no es todo, porque vamos a volver rápidamente con Gustavo VI. Aquí vemos que su hija, Ingrid, estuvo casada con Federico IX de Dinamarca. Y por este matrimonio es que ya fue reina consorte de Dinamarca, además de que fue la madre de la reina emérita de Dinamarca, Margarita II. Ella recientemente abdicó el trono en favor de su hijo, el ahora rey Federico X de Dinamarca, que tiene 59 años y que también ya tiene su heredero y todo eso. Y además no es ninguna sorpresa porque Suecia y Dinamarca pues históricamente han estado siempre súper unidos, están muy conectados familiarmente, pero igual yo se los quería mostrar. Vamos a ver aquí cómo ellos llegan también hasta Casimiro III de Polonia, o sea, también tienen esta ascendencia. Sin embargo, desde luego que ellos nunca han mencionado querer ser reyes de Polonia, ni mucho menos, no, yo simplemente se los digo como una cuestión de orden de sucesión o de ascendencia o de posibilidad loca. Pero bueno, yo creo que más bien por orden de línea de ascendencia, pues la persona que podría considerarse, ¿no?, por la dinastía Piasta, sería Jorge Federico, aunque legítimamente él es de la casa Hohenzollern. Pero bueno, pues yo se los menciono nada más como dato curioso aquí, se los pongo nuevamente para que lo vean. Y ahora sí ya les traigo la opción número 3. Eduardo VIII de Gran Bretaña es famoso porque decidió abdicar el trono británico por amor, ya que quería casarse con una socialita estadounidense divorciada o casada en ese momento, que no fue aceptada por la monarquía británica. Su abdicación fue inesperada, sobre todo para su hermano Jorge VI, quien de la noche a la mañana se vio hecho monarca. Pero bueno, él terminó pasando el trono a su muerte a su hija Isabel II, que recientemente lo ha pasado a su hijo Carlos III, aquí lo vemos. Esta parte de la historia británica creo que ustedes ya la conocen bien, pero se los menciono porque resulta que Eduardo VIII y Jorge VI tenían otros hermanos menores que no son tan notorios. Uno de ellos fue el príncipe Jorge Duque de Kent. Él es importante para esta historia porque resulta que por ahí del año 1930, muchos en Polonia estaban proponiendo crear una monarquía y traer un príncipe europeo de otra casa real para que instalara una nueva dinastía y creara este nuevo reino de Polonia. Esta idea viene del hecho de que otros países estaban haciendo lo mismo. Lituania luego intentó, en Bélgica fue un éxito, ¿no? Hasta el día de hoy sigue reinando una monarquía que inició de esta manera. Grecia también pues estuvo estable durante algún tiempo y así. Entonces por eso es que en Polonia les viene esta idea. La persona que los monárquicos consideraron su candidato perfecto para convertirse en rey de Polonia, pues fue precisamente Jorge Duque de Kent, porque para ellos cumplía los requisitos en muchos aspectos. Tenía una buena carrera militar, era miembro de una casa real importante, era hijo de un rey, hermano de un rey, tenía una princesa como esposa, un hijo, y además hizo relación de amistad con los políticos polacos que eran monárquicos. Tan así que de hecho Jorge visitó el sur de Polonia junto con su esposa, la princesa Marina de Grecia, en 1937, donde fue muy bien recibido. Confirmó que tenía esta facilidad para tratar a la gente, para ser como muy diplomático y cosas así. Ahora, como saben que me gusta el chisme, pues hay que decir que esto fue en una cuestión pública y política, porque la vida privada de Jorge fue bastante polémica. De él se dice que era adicto a las drogas, que era bisexual, que tenía muchos amantes hombres, algunos eran famosos, otros estaban casados. También se dice que tenía muchos problemas económicos y se le adjudican varios hijos ilegítimos que él no quiso reconocer. Muchos de estos rumores, la verdad es que sí están confirmados, otros no tanto, pero bueno, la verdad es que hay que decir que en su época se mantuvieron bastante silenciados y en Polonia esto no se supo, así que él era visto como un candidato perfecto para ser su rey.
El problema realmente radica en que un par de años después de la visita de Jorge a Polonia es cuando estalla la Segunda Guerra Mundial y eso para muchísimo los planes políticos de todos los países que se involucran. Por cuestión territorial, Polonia queda de alguna forma en el centro del conflicto, así que a Jorge no se le hace ninguna propuesta formal. Esto de hacer una monarquía también como que se estanca un poco el proyecto y sobre todo el golpe más duro para este proyecto es que Jorge muere sorpresivamente en un accidente el 25 de agosto de 1942, a los 40 años. Y como no había otros candidatos, o sea, se habían planteado extraoficialmente otros candidatos, pero no había ninguno que fuera tan aceptado como Jorge, pues la muerte de él, además de la situación política tan mala que había en ese momento, cierra de alguna forma la puerta para que ya más seriamente se trate este tema de hacer una monarquía nueva en Polonia. Sin embargo, nosotros pues vamos a ver la posibilidad de que si hubiera caído ahí el trono o de que pudieran ellos seguirlo considerando, ¿no? Y vamos a ver que Jorge sí tuvo descendencia. Aquí tienen ustedes a su heredero, que es el príncipe Eduardo, duque de Kent, de 89 años. Él es miembro activo de la familia real británica, es decir, que él participa bastante en eventos reales, es muy respetado en Gran Bretaña, es muy popular, constantemente representaba en su momento a la reina Isabel II, ahora a Carlos III. Es una persona que siempre ha sido como que muy decente o tiene una carrera bastante buena, primero en el aspecto militar, también en su comportamiento. Él, además, por vía de su madre, es descendiente del emperador ruso Alejandro II de Rusia. Así que la cuestión de su ascendencia es muy correcta, o sea, el matrimonio de sus padres fue igualitario, no tiene un muy buen árbol genealógico en todos los aspectos. Y además de todo eso, hay que mencionar que él habla polaco con fluidez, es muy popular en Polonia, que curiosamente es un país que él visita bastante. Tiene muchísimos nombramientos simbólicos en ese país, cuida o es la persona encargada de alguna forma de cuidar la relación entre Gran Bretaña y Polonia. Así que es una persona realmente popular en ese lugar, apreciada en muchos aspectos. Y además ya como una especie de plus, también les menciono que su esposa es católica. Esto es importante porque para el reino de Polonia, sobre todo en las últimas etapas, la religión católica era muy importante, era una parte crucial para ellos, incluso hoy como país. Y aunque Eduardo como tal sigue siendo anglicano, su nieto aquí lo ven Eduardo Windsor Lord Downpatrick, de 36 años, que entre otras cosas es diseñador de moda, pero que eventualmente va a heredar los títulos de su abuelo. Él además es católico, algo que lo sacó de la línea de sucesión de Gran Bretaña, pero que lo vuelve un candidato bastante ideal para Polonia. Así que sin duda todo esto en conjunto hace que Eduardo sea un candidato bastante bueno en muchos aspectos, considerando que de alguna forma Jorge había hecho pues como su campaña, ¿no? Porque recordemos que además en Polonia era totalmente natural que se eligiera al monarca, ya el padre de Eduardo había hecho esta campaña, ¿no? De alguna forma transmite, y es bien curioso, la popularidad a su hijo. Y si nosotros tenemos en cuenta todos los otros aspectos que les conté, incluyendo la religión, pues son candidatos, él y su nieto, ¿no? Que de alguna forma encajan bastante bien, que podrían considerarse candidatos decentes. Desde luego que el príncipe Eduardo como tal no se ha pronunciado como candidato al reino de Polonia, o sea, ese país es una república, sería una locura, no que además él siendo miembro de la familia real británica extendida, pues hiciera ese pronunciamiento. Pero pues nunca se sabe y como aquí imaginamos cosas, pues podría pasar, por eso es que se los pongo. Y pues nada, chicas y chicos, esos son los tres candidatos, díganme ustedes cuál opción les gusta más. Las dos primeras son las que podríamos decir que tienen conexiones por vía de ascendencia a personas que reinaron Polonia en algún momento. Digo, la dinastía de los Piastas fue una dinastía que hizo esta monarquía de cero, que se fueron pasando auténticamente el trono de padre a hijo, ¿no? De forma totalmente ininterrumpida hasta que llega Casimiro III. Así que es una dinastía, la verdad, que con mucho valor histórico. En el caso ya de la casa Wettin, pues ellos llegan al trono de Polonia por una cuestión de elección. Al final, aunque por ahí uno de ellos intenta como luchar, no se da. No es como que muchos de ellos reinaron Polonia como tal. Entonces yo creo que me voy un poco más con la de los Piastas, que es la que ahora nos lleva hasta el jefe de la casa Hohenzollern.
En ese punto pude haber conectado más personas de la realeza actual porque muchos tienen conexión con esa casa, pero se me iba a extender mucho el árbol, nada más les quise dar como algunas opciones rápidas. Y yo les puedo decir que a nivel personal, a mí la opción que más me gusta es la opción de Eduardo de Kent, porque además se me hace, no sé, digo, los otros dos candidatos están mucho más volcados en Alemania y los estados alemanes y lo que tienen que ver con eso. Y locamente es Eduardo quien tiene una conexión mucho más cercana con Polonia, con la República de Polonia. Por eso es que se me hace la opción más interesante. Pero claro que estamos hablando en un caso loco e hipotético e inexistente. Se los digo y se los repito porque aunque ustedes no lo crean, siempre hay alguien que se viene a pelear conmigo en estos videos y que me acusa de ser una loca que está fomentando las monarquías y queriendo destruir la democracia, que no es el caso. Yo nada más lo hago por una cuestión de diversión, que se me hace muy interesante, ¿no? Te topas con cosas muy locas, por ejemplo, con que el jefe de la casa Hohenzollern está conectado directamente a Casimiro III, ¿no? Esta cosa de que el padre de Eduardo estuvo como que tan cerca de ser rey de Polonia. Por eso es que los hago, chicas y chicos. Tal vez no sea necesario que los aclare. Siempre se los digo, es como un tema de chisme. Soy chismosa, me gusta, soy curiosa. No porque realmente crea que esto va a pasar. Pero pues ahí se los dejo. Igual yo sé que de repente me tardo mucho en subir este tipo de videos, pero me toman tiempo, me toman más tiempo. Entonces por eso es que me tardo un poco más, pero sigo trabajando en otros países que fueron monarquía. Ahorita estoy trabajando un poco en el de Ghana, entonces ténganme paciencia. Si quieren estos árboles, ya saben que los encuentran en Facebook, Instagram, Twitter. La imagen en PDF me la pueden pedir, nada más ténganme paciencia porque me tardo muchísimo en contestar. De repente como que se me olvida, me ocupo un poco, pero pues por ahí, chicos y chicas. Y pues nada, yo espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias.